Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar con nosotros y continuar a esta hora de la mañana con nuestra programación que iniciamos desde muy tempranas horas de la mañana para llevarles a ustedes la noticia más importante de nuestro país y el mundo entero. Bienvenidos, gracias por acompañarse de nuestra señal a través de nuestra frecuencia normal, así como también a través de nuestras plataformas digitales. Este día vamos a hablar precisamente sobre la importancia que tiene la lactancia materna en la labor que desarrolla precisamente el gobierno. Vamos a hablar precisamente también sobre un tema que está en el contexto de la realización de ser el país la sede de este primer foro regional de lactancia materna con nuestras invitadas. A continuación presentamos un pequeño bosquejo de qué se trata la temática este día. Veamos. En El Salvador, los esfuerzos para apoyar a las mujeres embarazadas y promover la lactancia materna han evolucionado significativamente en los últimos años. En el gobierno anterior han implementado diversos programas con el objetivo de mejorar la salud materno-infantil, pero el país se prepara ahora para un evento sin precedentes, el primer foro regional de lactancia materna. Los beneficios de la lactancia materna son numerosos. Para las madres, amamantar fortalece el vínculo con sus hijos, mejora la autoestima y reduce el riesgo de sangrado posparto, anemias y ciertos tipos de cáncer ginecológico. Para los bebés, la lactancia materna asegura un mejor desarrollo psicomotor, emocional y social, fomenta una personalidad más segura e independiente y proporciona una nutrición óptima, especialmente para el sistema nervioso central. Con estos beneficios y hechos sorprendentes, el foro promete ser una plataforma crucial para promover la salud materno-infantil en la región. Para Diálogo 21, Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por ponernos en contexto de lo que vamos a tratar este día. Quiero darle la más cordial bienvenida a la coordinadora de proyectos del despacho de la primera dama, Elisa Gamero. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días Ernesto, muchas gracias nuevamente por recibirnos acá en este espacio tan importante. Buenos días Jennifer y buenos días a la población que nos sintoniza. Así es, en efecto, también Jennifer Girón, jefe de la Unidad de Nutrición y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a ustedes que están conectados a través de la televisión mirando este espacio. Bueno, una noticia muy importante es que vamos a hacer sede del primer foro regional de lactancia materna, pero antes de hablar del foro, ultimar detalles de qué es lo que se va a tratar, ¿por qué es importante hablar precisamente de lactancia materna, ¿no? Bueno, la verdad es que los últimos tiempos nos han demostrado que uno de los aspectos más importantes que tenemos los seres humanos es nuestra salud, y una forma de poder cuidar y promover nuestra salud es empezando bien por el principio, y definitivamente la mejor forma de iniciar de un ser humano su salud y su nutrición es a través de la lactancia materna. Hemos realizado diferentes acciones como gobierno, el establecimiento de diferentes marcos legales con el propósito de promover, proteger y fomentar la lactancia materna desde la primera hora de vida de cada ser humano. Okay. No, la importancia de la lactancia materna, pues sin duda es el primer alimento que debe recibir todo ser humano, y aparte de ser el primer alimento que debe recibir, si nosotros comenzamos bien desde el inicio, pues totalmente vamos a asegurar una buena nutrición, una buena salud y un buen desarrollo, pues a la medida que vaya creciendo el niño o la niña. A ver, hay una coordinación, veía acá en toda la información que hemos logrado recoger, que hay una coordinación con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigación. Cuéntanos un poquito de cómo logra, digamos, concatenarse todo este esfuerzo, esta visión que plantea precisamente el despacho de la primera dama para poder colocar en primera fila, digamos, un aspecto tan importante y de mucha importancia para la salud materna como es el caso de este tema, ¿no? Uno de los aspectos que hemos ido conversando a lo largo de la implementación de los diferentes cuerpos legales en los diferentes espacios en los que hemos estado es que somos un gobierno que también se preocupa por el aspecto formativo, es decir, que no solo implementamos las leyes sin brindar acompañamiento e información,
Y un eje sumamente fundamental en la implementación de cualquier ley es las personas que están al frente implementándolo. Y estos son todos los profesionales de la salud con los que contamos en los diferentes espacios o en las diferentes instituciones del Sistema Nacional Integrado. Producto, digamos, de todas estas acciones que hemos estado haciendo, UNITAR nos busca a El Salvador. UNITAR es este brazo de las Naciones Unidas que se encarga de investigación, formación y desarrollo. Y dice, bueno, El Salvador ha avanzado grandemente en el tema de lactancia, queremos que sea sede de este espacio en el que van a venir diferentes delegaciones, tanto de diferentes países de Centroamérica y del Caribe, a formarse acá en temas de lactancia. Y también vamos a tener un grupo de formadores que va a contribuir a seguir formando a más profesionales de la salud, porque recordemos que para cada salvadoreño y cada salvadoreña, pero también para cada persona, a quien yo busco, a quien yo considero para un consejo o alguna información importante referente a mi salud, son todos los profesionales de la salud que nos rodean, entiéndase, médicos, pediatras, ginecólogos, obstetras, etcétera. Entonces necesitamos que todas estas personas cuenten con la información más actualizada en términos de lactancia para ayudarnos a romper todos esos mitos que existen alrededor del tema. Ok, ¿y cómo logra el país? ¿Qué características o qué aspectos se logran tomar en cuenta a la hora de ubicar a una nación para poder ser sede de un encuentro tan importante como este, y sobre todo en medio de una orquestal, digamos, organismo que tiene naciones que participan, ¿no? Definitivamente son las buenas prácticas que ha tenido El Salvador. Este cambio en toda la parte normativa, en toda la ley Amor Convertido en Alimento, que busca el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, creo que no es solo una ley escrita, sino que es vivencial. Justamente le estamos dando continuidad a todo lo que implica la ley. Todo se está dando justamente esa vida y le está dando este seguimiento pues continuo para que se pueda estar desarrollando todo lo que está escrito. Importante también mencionar que la formación o la parte del conocimiento es infinita, es decir que nosotros tenemos que seguir formándonos y es por eso la importancia de poder seguir capacitando, formando a los equipos profesionales que están trabajando en nuestro país para que puedan tener y puedan seguir brindando los mejores asesorías y los mejores consejos en relación a la lactancia materna. Quiero agregar además que sean, digamos, lo que ya mencionaba Jenny, que somos un país que ha estado promoviendo el conocimiento y la formación. Es uno de los aspectos que definitivamente hacen seleccionar a El Salvador como sede, pero otro aspecto que es fundamental que debemos reconocer es el bono de seguridad que actualmente tenemos en nuestro país, que permite traer a estas diferentes delegaciones. Vamos a estar participando desde 2 sedes importantes. Una de estas es la Biblioteca Nacional, que va a ser uno de los espacios en donde vamos a estar participando con estas delegaciones, y realmente este clima de seguridad y de tranquilidad que se vive en nuestro país también permite que seamos sede de eventos importantísimos. Hemos recibido delegaciones en eventos deportivos, en eventos de belleza, y hoy estamos siendo sede de eventos científicos y de desarrollo y de investigación que realmente ponen la pauta y ponen a El Salvador en el centro también de la formación técnica y especializada en un tema tan importante como es la lactancia. Ok, bueno, ese punto es bien importante resaltarlo, que ahora como país nos vemos bajo esa mirada de muchos que obviamente lo ven como un avance muy importante, el hecho de resolver el tema de la seguridad. Pero la ley también juega un rol muy importante en esto, y lo resaltaba en este caso Jennifer. ¿Cuáles son los alcances desde su origen que esta ha tenido y cómo podemos medir, digamos, el impacto que ha tenido? Bueno, uno de los aspectos importantes que tenemos que resaltar con respecto a nuestra ley es, primero, que cuenta con el compromiso al más alto nivel político. Definitivamente hemos visto cómo los diferentes países vecinos, tanto como de la región, han intentado promover este tipo de legislaciones, y como, digamos, no han contado con el más alto compromiso político, pues muy poco logran ver o implementar y volverse una realidad en un país. O sea, esto es algo de voluntad política para lograr ese objetivo. Definitivamente, porque es un cambio de prácticas y un cambio de una mirada desde todos los sectores de la sociedad hacia volvernos realmente un país promotor de la lactancia materna. Y de creer precisamente en un proyecto de esa naturaleza, porque cualquier político podría decir, bueno, la lactancia, ¿verdad? Si tengo un problema más grande, mayor,
que resolver, ¿no? Pero ahora el enfoque ha sido mucho más pragmático para tocar ese tema muy sensible, ¿no? Más pragmático, y creo que Jenny me puede complementar en ese sentido, pero el otro aspecto fundamental que definitivamente cuentan nuestras legislaciones, que si uno revisa las diferentes legislaciones de la región, puede ver que estas están enfocadas únicamente a las madres que tienen que amamantar a sus bebés o que desean continuar con su lactancia después de que retornan de su licencia de maternidad. Nuestra ley considera que ya sea en cualquier aspecto, digamos, en cualquier entorno, en cualquier condición donde se desarrolle una mamá, un bebé o una familia, puede encontrar un entorno cálido y seguro para continuar con la lactancia. Y es ahí donde la ley hace un gran diferencial y se han realizado diferentes acciones. Sí, totalmente. Creo que también es importante destacar que dentro de todas las acciones que venimos realizando y esas buenas prácticas que les menciono, no solo aseguramos para la madre trabajadora poder dar esa continuidad, el fomento y la protección a la lactancia materna, sino que a todas las mamás que están en periodo de lactancia que desean continuar con esta buena práctica. Importante también destacar, las salas de lactancia no solo son salas de lactancia en espacios de trabajo, sino que también tenemos salas de lactancia en espacios públicos, en restaurantes, en centros comerciales. Estamos ahorita a punto de inaugurar cines, que creo que también es importante que la población reconozca que si ellos están en periodo de lactancia no es necesario que se queden en casa para poder alimentar a su bebé, sino que pueden salir como normalmente lo hacían y poder alimentar a su niño en cualquier espacio que encuentren con la gotita, que es la parte como la insignia que tiene la ley Amor Convertido en Alimento. A ver, hablamos de una readecuación de un modelo social, si queremos verlo, ¿no? Para obviamente estimular un comportamiento diferente de lo que se tenía acostumbrado históricamente a hacer, ¿no? Por un lado, y por otro lado también de lo adaptada que debe de estar una sociedad y también, digamos, un sector empresarial para poder darle cumplimiento en primer lugar a la ley, ¿no? Pero también a esa parte importante que debe de tener su recurso, en este caso su recurso humano a partir de la madre, ¿no? Creo que ese es un punto bien importante que resaltarlo en el marco de esta plática que tenemos, ¿no? Definitivamente es como un país realmente se torna y se vuelca a generar esas condiciones para que verdaderamente la lactancia pueda establecerse desde cada familia en las mejores condiciones. Y pienso que también es importante resaltar que a medida que un ser humano se va desarrollando, se van estableciendo cuáles son las mejores condiciones para su nutrición y para su salud. Y en ese espacio de los primeros 1000 días de vida o más, que es sumamente trascendental la lactancia materna, como sociedad habíamos ignorado esa etapa en términos de cuál era el mejor alimento que podían recibir las familias. Entonces veíamos a madres escondidas, apenadas, debajo de 1000 mantas, sábanas. Se rompe mucho esquemas de sintiéndose juzgadas, estereotipos, no sé, ¿no? Totalmente, en los baños, tratando de alimentar a sus bebés y al final definitivamente abandonando esta práctica por no encontrar una sociedad que la acogiera y la promoviera de la forma en la que nosotros... ¿Se ha logrado romper esos estereotipos, esa pena? No sé si es una pena, ¿no? A veces, la verdad es que vemos también a padres y a familias más involucradas, a compañeros de vida buscando informarse más, ver de qué forma también ellos pueden contribuir a que la lactancia sea exitosa, porque también siempre se ha mencionado que la lactancia está más vinculada o asociada a la mujer, porque es ella la que amamanta, pero al final es toda una red de apoyo y un entorno que tiene que estar disponible, y hemos visto definitivamente esa apertura a poder participar, contribuir y apoyar por parte de ese entorno que las rodea. Por eso yo hablaba un poco de la readecuación y esa adaptabilidad que debe de existir, ¿no? Dentro de una sociedad que debe de romper todos esos esquemas tradicionales históricos que se han tenido. Creo que también es importante, no solo paradigmas, sino que también mitos y tabús. Mitos y tabús que a veces vienen de generación. Entonces creo que también es importante poder hacer esa reflexión, que la parte educativa, que es a donde también El Salvador está encabezando, de poder tener asesores y consejeros de lactancia materna que puedan brindar un consejo oportuno y poder brindar una asesoría en relación a la práctica de la lactancia materna. Comenzar a botar algunos mitos, como por ejemplo que mis pechos son pequeños, no van a alcanzar a producir tanta cantidad de leche, de que si
yo como un tipo de alimento me va a ayudar a la producción de la leche. Entonces hay muchísimos mitos relacionados a la práctica de la lactancia materna, que es justamente donde nosotros estamos enfatizando todas nuestras acciones para que la población pueda tener la mayor cantidad de conocimiento y comenzar a botar ciclos de desinformación que se tenía. Ok, interesante. Por eso es que yo al principio inicié la conversación preguntando, mire, ¿por qué es importante hablar de este tema, no? Porque aquí hay un proceso también de formación educativo, ¿verdad? Que es el fin que creo que conlleva también el hecho de una política promocional que tiene el despacho de la primera dama, una ley que conlleva precisamente cambiar todos esos formas o métodos de concebirla. Creo que hay mucho que hablar. Cuéntenme un poquito ya en los minutos que nos quedan sobre este foro. Va a ser el 18 y 19 de julio, ¿no? Estamos hablando ya prácticamente de esta, sí, jueves y viernes, ¿no? Jueves y viernes. Voy a hacer una pausa, me piden una pausa y regresamos hablando de este tema. 7:18. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sin duda alguna a esta hora de la mañana, qué rico es disfrutar de café rico, por eso lo invito a usted a tomar un café rico, el café perfecto. Continuamos nuestra conversación con Elisa Gamero, coordinadora de proyectos del despacho de la primera dama, y Jennifer Girón, jefe de la Unidad de Nutrición y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud. Decía de que habláramos un poco sobre este foro que se va a desarrollar el jueves y viernes, las características temáticas, porque escuché decir del tema de la formación, lo importante de crear promotores que verdaderamente coadyuven en ese esfuerzo de lograr impactar o complementar ese impacto que tiene una ley que busca romper muchos esquemas de lo que estábamos hablando de extracámara, que creo que digamos como la almendra de todo esto, lo que estábamos hablando de cómo romper esos estereotipos en la mujer, que sabe que al darle amamantar a su niño es mucho que mejor que cualquier otra cosa, y no importa dónde esté y cómo esté, ¿no? O en qué condiciones esté. Definitivamente. Un aspecto que es fundamental para poder romper paradigmas, para poder romper mitos, es la información, y tener la información más actualizada de acuerdo a la evidencia científica. Es ahí donde nosotros como gobierno hemos creado este programa nacional de formación a todos los profesionales de la salud en las diferentes temáticas en las cuales debemos actualizarnos, porque eso es un aspecto sumamente fundamental, que hay muchas creencias arraigadas en evidencia que digamos que ya no es válida o ya no está actualizada. Entonces este foro va a permitir en 2 días poder actualizar en estos temas. Un aspecto que es fundamental, que ahora se está conversando mucho, es el aspecto de la microbiota. Es decir, que se creía al inicio, cuando un bebé nace, que hay que mantenerlo aislado de las bacterias. Sí, de las bacterias, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, de las bacterias malas, porque cuando también el bebé nace tiene que estar expuesto a bacterias buenas que ayudan a desarrollar su sistema digestivo, que ayudan a desarrollar su sistema inmunológico, y son las que recibe del contacto piel a piel con su mamá, pero también las que recibe de la lactancia materna. Entonces son aspectos que nosotros vamos a ir formando a nuestros profesionales, y que es sumamente clave y fundamental que ellos conozcan para también ellos ayudarnos y contribuir a este aspecto de promoción, también a este aspecto de protección, porque también nos ha sucedido en el pasado de que hay una mamá que está y una familia que está muy motivada hacia iniciar la lactancia materna y establecerla en su hogar, y de repente no faltaba un profesional de la salud que le decía, pero si su bebé no se llena, aquí está la indicación médica para que le dé 2 oncitas de X lata. Y lo que nosotros estamos buscando promover y establecer es que no hay un mejor alimento para un bebé que la leche materna. ¿Por qué? Porque la leche cambia de acuerdo a las necesidades nutricionales del bebé. Nosotros lo decimos en todititos los espacios. La leche de ayer no es la misma de hoy ni la de mañana. Sin embargo, lo que viene en esa lata está estandarizado para todo el mundo, y definitivamente no cuenta con los nutrientes necesarios para que ese bebé se desarrolle como lo natural, y especialmente de la madre, ¿no? Por supuesto. Entonces, toda esa información y toda esa, y toda esa evidencia es la que nosotros vamos a poner al servicio de nuestros profesionales en el país, pero también de todas las delegaciones que nos visitan. Es bien importante, ¿qué características tiene este foro? ¿Quiénes participan?
¿Cómo puedo yo asistir? No sé quiénes tienen derecho a asistir, y cuéntanos un poquito sobre la dinámica o logística de coordinación. Claro que sí, vamos a tener conferencistas nacionales y también tenemos conferencistas internacionales en los que podemos destacar países como México, Argentina, Nueva York, Canadá, que van a estar participando en este foro. Tenemos también a los salvadoreños que también llevamos temas importantes como el contacto piel con piel, el método canguro. Vamos a hablar un poco sobre las salas de lactancia, que también es un tema importante. Justamente hay un tema que para nosotros es importantísimo mencionar, es la parte de las emociones y la parte también de cómo la lactancia materna puede funcionar y brindar salud y mejorar el sistema inmunológico con todo esto, el tema de los cambios climáticos. Entonces creo que también es importante poder destacarlo. Vamos a tener dentro de todos los participantes, tenemos a profesionales de salud, de todo el sistema integrado de salud, que está el Ministerio de Salud, está Fosalud y está el Seguro Social. Tenemos también algunas invitados especiales de todos los ministerios de salud de Centroamérica, República Dominicana y también Cuba. Así que sí, vamos a estar, nuestro país pues va a albergar bastante invitados especiales que comienzan a llegar desde el miércoles 17 de julio y para poder ya estar participando justamente desde tempranas horas del día 18 de julio. Ahora, esta formación de profesionales ha logrado ser bien recibida, digo, desde el punto de vista de romper todos esos esquemas o barreras culturales, sociales o educativas que se tenían antes, ¿no? Uno de los aspectos que nos han compartido los diferentes profesionales de la salud es que tenían muchos años de no ser formados. Y de no ser formados con atenciones de calidad y de forma gratuita. Parecía que si uno te veía o quería continuar formándose era a través de alguna iniciativa individual o privada, ¿verdad? De continuar esta formación, y son de los aspectos que más, digamos, han mostrado su agradecimiento, pero también su compromiso y la participación que ellos han tenido en todos estos espacios que hemos organizado, pues ha sido una participación bastante excelente, porque no solo se llevan los conocimientos y lo que aprenden, sino que inmediatamente los estamos viendo poniéndolos en práctica. Tenemos diferentes grupos en los cuales nos comunicamos, compartimos material, y nos ilusiona muchísimo ver cómo ellos nos mandan fotografías o ellas nos mandan fotografías de ya estamos poniendo en práctica lo que aprendimos en tal sesión, aquí la sesión de Oriente Centro y aquí estamos realizando esta. Entonces eso realmente a nosotros nos motiva igual a continuar generando estos espacios de aprendizaje. Creo que hay una sed de conocimiento por parte de nuestros profesionales de la salud, y realmente el contar con este programa que se va actualizando y que va enfocado en la mejora continua, definitivamente también a ellos los motiva a formar parte. Estos espacios se nos quedan cortos para todos los profesionales que quisieran participar. Buscamos escoger personas representativas de cada una de las regiones para que también eliminar ese mito de que solo porque la formación es en la capital, solo participan las personas del área metropolitana, sino que siempre buscamos que participen diferentes sectores. También nos van a estar acompañando socios de la empresa privada que han puesto sus salas de lactancia y que han sido embajadores de estos espacios de lactancia, y también organizaciones de la sociedad civil que están a favor de la nutrición y a favor de la lactancia. Son también invitados que vamos a tener dentro de estos espacios de formación para que desde cualquier esfera, de cualquier trinchera que nosotros estemos buscando promover la lactancia, siempre encontremos una persona que esté informada y educada y que tenga el compromiso de compartir esa y que los actores participen. Me agrada mucho escuchar que también hay puertas abiertas dentro del sector privado para esto, ¿no? Sí, no, totalmente. Vamos a estar con la empresa privada, y creo que también hay un grupo que no se nos puede quedar, que es la academia. Son todos esos futuros profesionales que también están invitados a participar en la parte protocolaria de este magno evento que vamos a estar teniendo. Importante también hacer énfasis que dentro de todo la conferencia, pues se van a estar dirigiendo también y vamos a estar contando todo las buenas prácticas que ha tenido nuestro país. Ya luego va a haber una sesión de panelistas donde participan un representante de cada uno de los países que nos visitan para contar esas buenas prácticas que están desarrollando en cada uno de sus países, esas experiencias que están contando. Y creo que va a ser enriquecedor porque cabal, cada uno en su experiencia
unas más, otros menos, pero podemos ir articulando, y cuando articulamos creo que en el escuchar una experiencia positiva que está haciendo el vecino, creo que también genera ese posicionamiento y dice yo también lo puedo lograr. Este tema, esto es una pregunta que me nace así de manera muy elocuente. Este tema de la lactancia puede verse más en estratos que rurales, donde obviamente se amamanta mucho más a los bebés, o estamos ya, digamos, viendo una sociedad mucho más ampliada, consciente sobre que la lactancia es sinónimo de nutrición y de desarrollo y del mejor alimento que puede recibir en sus primeros días un bebé. Lo estamos viendo en las diferentes esferas de la sociedad, ese interés de, digamos, de comprender qué es la lactancia, porque hay que decirlo también de una forma muy transparente, que toda la información que antes recibíamos y que nos bombardeaban, parecía que era más hacia la promoción de no amamantar a un bebé, de establecer como todas aquellas limitantes que a veces son hasta, digamos, mitos del por qué no amamantar y mejor escoger un producto que ya viene producto en comercial, una lata, ¿verdad? Y veíamos también a diferentes familias hasta endeudarse por comprar estos productos que al final pues terminaban trayendo impactos negativos en la salud de las familias. Entonces ahora lo que nosotros estamos buscando es que independientemente, porque eso es sumamente importante, que el objetivo que nosotros buscamos es que cada niño y niña, sin importar su condición social o económica, alcance su máximo potencial de desarrollo. Y para ello tiene que tener el mejor comienzo desde una perspectiva de salud. Bueno, que está la ley Nacer con Cariño, que promueve el parto respetado, y luego, justo en la primera hora de vida, iniciar su lactancia. Y eso es sumamente importante porque debe iniciarla independientemente el parto sea vaginal o abdominal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos tener el inicio de la lactancia durante una cesárea. Se pueden tener cesáreas respetadas en el cual lo primero que ese bebé deba de hacer es estar en el pecho de su mamá e iniciar la lactancia, no envolverlo en taquito, ponerlo de cabeza y después irlo a poner contra una ventana para que le tomen 1000 fotografías. Cuando ese bebé lo primero que tiene que estar haciendo es estar calientito en el pecho de su mamá e iniciar la lactancia. Después vendrán los espacios para las fotografías y para hacerlo taquito, pero en ese momento... Es una tradición que debe de cambiarse definitivamente. Completamente. ¿No? Lo primero es sacarlo y llevarlo a la ventana para que todo el mundo lo vea y vean si... No, y más que he estado 9 meses en un lugar en donde lo que más ha escuchado es el corazón y la voz de su mamá. Entonces sale a la vida extrauterina y para darle esa seguridad y para darle ese acompañamiento y esa conexión con su familia, debe de estar en el pecho de su mamá, obviamente siempre y cuando las condiciones de salud de la mamá y el bebé lo permitan, pero esto es en la mayoría de casos y podemos iniciar la lactancia en la primera hora de vida. Ok, interesante, buen punto estos primeros 30 minutos, la importancia que tiene la lactancia materna como sinónimo de buena nutrición, buen desarrollo, buena alimentación en los primeros días del bebé. Gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias. Entonces, listo para el foro este jueves y viernes, ¿no? En la BINAES. En la BINAES es el primer día y el segundo día vamos a tener a todos los participantes en Casa Presidencial. Es muy importante que sigan pues todas las redes de nuestro gobierno, ahí se van a ir enterando de cómo van viniendo las delegaciones y cómo se va desarrollando la actividad. Interesante, gracias Jennifer por habernos acompañado. Muchísimas gracias, de verdad que se nos queda corto el tiempo para poder seguir hablando en relación a la lactancia materna. Así que todos los salvadoreños fomentemos, protegemos y apoyemos la lactancia materna. Así será, muchísimas gracias a ambos. Me voy a una pausa, 7:33. Gracias, quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por continuar. Quiero darle la más cordial bienvenida a Luis Contreras, conocedor de temas de país. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Días de no verte. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Un saludo a tu audiencia y siempre estamos pendientes de tus programas. Mira, interesante tú que has estado observando el país desde el punto de vista de cómo la política de seguridad ha sido y ha venido teniendo resultados muy importantes. En el marco de un nuevo ejercicio en el quinquenio, de la mejor apuesta que tiene el gobierno ahora es el énfasis de poder rescatar el tema de la economía. Uno de los aspectos que respaldan precisamente esa nueva visión, ese horizonte,
que extiende el presidente es porque ya se puso a prueba el ejercicio de una política de seguridad que ha dado muy buenos resultados. Sí. No, indudablemente creo que en todos estos programas, inclusive antes de que el gobierno actual asumiera el mandato de El Salvador, se hablaba acerca de, bueno, inseguridad. Sabemos que la seguridad pública es el pilar, la piedra elemental, fundamental de la economía de los países. Es decir, antes El Salvador, inclusive a nivel internacional, tenía alertas rojas en otros países para que no viajaran turistas acá, a Estados Unidos, Europa. Ya solo en el rubro de turismo ya veías un nivel de afectación grande. Ya no se diga de inversión extranjera, inversión local debido a las extorsiones. Dicho esto, ya neutralizada la prioridad pandilleril, la violencia homicida ha disminuido considerablemente año con año. El régimen de excepción vino a potenciar eso. Lógicamente ahora repunta otra preocupación de las personas, que es la inflación, los precios, y es ahí donde el presidente hizo una cadena hace un par de semanas donde anunció ciertas políticas que se iban a implementar para una disminución de los precios. Es más, hoy por la mañana realizó un anuncio en X, no sé si lo viste. Ya vamos a hablar del presidente que anuncia la eliminación de los aranceles a la canasta básica ampliada, ¿no? Sí, al final ahí podemos ver cómo, imagínate qué interesante, cómo el presidente de la República, Bukele, le da una lectura a las encuestas. Es decir, en el pasado las encuestas no se les daba una lectura de la parte política que nos gobernaba en aquel momento, y tenías como principal problema la seguridad pública. Año con año, más de 20 años, toda la población decía la inseguridad, las pandillas, y no se neutralizaba ese problema. Viene el gobierno actual, lo hace. Ahora viene la población, la economía, eso es lo que necesitamos que nos resuelvan o nos ayuden. Ahora viene el gobierno actual y comienza a tomar medidas. A lo que quiero llegar con este análisis es de que va en concordancia con lo que la población demanda, y las encuestas son un reflejo de esa realidad. La UCA, la Gavidia recientemente lanzaron unas encuestas, y es donde se posiciona el problema económico, y es acá donde se le busca dar una respuesta como tal. De igual manera vemos cómo la seguridad pública es el ámbito mejor evaluado. El régimen de excepción todavía se sigue catalogando como que es lo que vino a potenciar y ayudar a que las pandillas dejaran de operar. Es decir, de que todas esas medidas tienen que ir a representar ese engranaje para que el país salga a flote. Es más, yo creo que en la toma de posesión el mismo presidente lo mencionó, que estos 5 años que se vienen para El Salvador, ese reto económico que se va a dinamizar, a expandir, a ampliar, dado que en su primer quinquenio, básicamente lo que lo entretuvo fue el tema de inseguridad de las pandillas. A ver, Luis, contigo hemos estado a lo largo de todo este tiempo atrás examinando el comportamiento que ha tenido y que venía experimentando precisamente el tema de la delincuencia. Estadísticamente hoy hay un conteo que refleja que llevamos días sin homicidios, o donde prácticamente está casi anulado. Ese arte, o por arte de magia, si lo querés ver, de cómo cambió el país de ser un país violento a ser un país bastante atractivo. De hecho, lo hablaba con tus antecesoras anteriormente, en el sentido de decir, miren, hoy somos el país sede para un encuentro internacional sobre lactancia materna, porque tomaron como punto de referencia, primero, que el país se encuentra con niveles de seguridad muy atractivos para las delegaciones que nos van a visitar. Entonces, la pregunta mía va concatenada a saber, esta es una cuestión de voluntad política para resolver. Definitivamente. Si lo resolvimos con el tema de la inseguridad, que era casi imposible ver eso en el pasado, igual podría ser en el tema de lo económico, ¿crees tú? En cualquier ámbito político de país, es la voluntad la que impera para que se resuelva esa situación. Y las condiciones en las que te encuentras. Exacto. Y fíjate que solo condiciones políticas. Solo me recuerda lo que mencionaba hace unos meses el presidente de Costa Rica, por ejemplo, que dice que en Costa Rica no se puede emular lo mismo El Salvador en seguridad, porque como ya no tiene una mayoría en la Asamblea, es decir, yo tengo la voluntad, dice, pero el Congreso en Costa Rica no lo tiene. Es decir, ahí puedes ver una similitud, y tú muy bien lo has dicho. ¿Cómo es posible que durante 20 años las pandillas más de 20 años estuvieron amedrentando a los salvadoreños, extorsionando, asesinando? La violencia homicida se incrementó. Bueno, ya sabemos esa fatídica historia, y cómo ningún gobernante le puso un alto a eso. Imagínate el 2023 cómo cerró. Honduras cerró con más de 31 asesinatos cada 100.000 habitantes, Costa Rica con 17 cada 100.000. Es decir, cuando Costa Rica nos daba lecciones de seguridad ciudadana,
ahora El Salvador se ha vuelto un referente. Se cambió aquella lección de horror, de temor, donde el decente le tenía miedo a un marero. Ahora el marero le tiene miedo al decente. Y fíjate que algo muy interesante también. Muy interesante, hoy cualquiera lograba rapidito. A eso hoy. Es decir, aparte de eso, como ya no existe esa impunidad, esa capacidad de denuncia existe. Creo que muchos hemos visto a través de la plataforma X cómo las pocas células pandilleras que han quedado han querido extorsionar y las personas se han envalentonado al saber que hay una capacidad de reacción de la policía efectiva donde lo graban. Y no sé si tuviste uno reciente, quizás, hace un mes quizás, donde le dicen, no, aquí ya te grabé y te voy a denunciar. Sí. Y en cuestión de horas ya estaba detenido. Es decir, una reacción para ese tipo de denuncias muy eficiente. Y fíjate que no solo en el ámbito pandilleril, tú te peleas en el tráfico, en un par de horas ya estás detenido. Es decir, al no existir esa impunidad, te va creando ese efecto disuasivo también en la población. Es decir, no, ya lo pienso 2 veces. Es decir, y mira qué interesante, que aparte del fenómeno pandilleril, también las autoridades están logrando desarticular también delitos informáticos, gente que te estafaba a través de la aplicación. Sí, que se aprovechaba de Marketplace. Se aprovechaba del río revuelto. Exacto, porque al final... Porque aquí había un río revuelto. Demasiado revuelto. Sí, o sea, ¿verdad? Sí, ese cáncer pandilleril te opacaba, te invisibilizaba otros delitos que seguían operando. Ahora, bueno, no sé si a ti te pasó que de estas que Tropical Travel, que recientemente tuvieron a toda esta gente, me llamaron como unas 5 veces, que te había ganado una estadía en no sé dónde. Es decir, y eso no es nuevo. A lo que quiero llegar con esto, que a la misma Fiscalía, la Policía Nacional Civil, les ha permitido profundizar en esa desarticulación también de esas bandas criminales, porque eran estafadores. Es decir, era un delito que pasaba muy desapercibido. Lo más visible eran las pandillas, las maras. Ahora, obviamente, como ha sido neutralizado casi un 100%, ahora viene otro tipo de delitos que también se están contrarrestando. Ahora, Luis, esto me trae a colación el tema de la extorsión. Sí. Porque la extorsión era como la parte más secreta, oculta, por el mismo miedo que la población se tiene. Sí, para denunciar, ¿no? Sí. Pero ese miedo de lo que estamos hablando es que ahora ya no existe, ahora se denuncia. Sí, ¿Por qué? Porque hay confianza. ¿Qué niveles de confianza se han logrado alcanzar también bajo esa misma mirada que el tema de la seguridad pues lo tenemos casi en un 100% resuelto? Sí, bastante alto. Inclusive quizás un rubro que era muy afectado con la extorsión en el sector transporte, ¿te recuerdas? Sí. Hace más de un año el sector transporte decía casi el 98% no tenía ya extorsión. Es decir, a cobradores, a motoristas, eran los de primera fila los que terminaban asesinados. Es decir, esos negocios de pequeños, medianos que veías también, ya sea en carreteras, en ciudades pequeñas, eran extorsionados. Esto ha permitido que todo ese dinero que iba para las pandillas, estas personas lo puedan invertir en su negocio, utilizarlo para otro tipo de situación. Por eso es importante lo que el presidente ha hecho ahora con la cuestión de los aranceles, porque no servía de mayor cosa si ya no tenemos extorsión y todo se está encareciendo, es decir, había que hacer algo al respecto. Y yo creo que es ahí donde El Salvador, el gobierno actual, da una respuesta inmediata como le ha caracterizado. Fíjate, no solamente en el aspecto pandilleril, tuvimos lo de las pandemias, tuvimos lo de la lluvia, es decir, siempre buscando anticiparse y recordemos, minimizar el riesgo, minimizar el impacto, porque es imposible, más en un país como el nuestro, que es bastante subdesarrollado, lograr 100% salir avante de un temporal de una semana, por ejemplo, que tuvimos recientemente, que en años anteriores duraba una semana un temporal, lamentablemente habían todavía más muertes. Es decir, al final se ha hecho mucho en cuestión de investigación, sin embargo todavía no es suficiente, pero el país apunta a eso, es decir, estamos en ese camino, y yo creo que la población lo ve de esa manera, y por eso le dio la venia al actual presidente para una reelección. Ok, ya vamos a hablar porque tú has tocado el tema de cómo... Esta es una buena noticia desde el punto de vista de que ojalá que esto se traduzca en un menor precio de los productos de la canasta básica, ¿no? Porque pese al anuncio que el presidente hiciera en aquella cadena nacional, donde advirtió que los importadores deben de bajar, sino que se atengan a las consecuencias, pareciera ser, y lo he escuchado a nivel de noticias, no doy por sentado que así es en un 100%, pero que a viva voz de experiencias de personas cercanas a uno, que le pregunta fue al mercado cómo están los precios, iguales. No, no, bajado. Es como la gasolina a veces, que hay gasolineras que las multan por no respetar los precios. Iguales. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Si ya está la advertencia, ahora viene el presidente y dice... Señores, ya vamos a hablar de eso y vamos a poner bien el tweet ahí para que lo veamos en X. ¿Verdad? ¿Cuál es tu análisis de las medidas que se han implementado precisamente para controlar
este tema de los precios de la canasta básica. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Luis Contreras, conocedor de temas de país. Esta mañana en una lectura propicia que estamos haciendo acerca de cómo esta transición de país que hemos traído de tener altos índices de criminalidad ahora bajo un nuevo esquema, se plantea la necesidad de resolver el tema económico. Ahora, antes de pasar a hablar acerca de la parte relacionada con los precios de la canasta básica y este anuncio hecho por el presidente en su cuenta en X, me gustaría que solo cerrar un ciclo, porque alguien preguntaba por ahí, Luis, es cierto, se ha resuelto el problema pandilleril, etcétera, etcétera, pero ha aumentado el raterismo. ¿Cuál es tu lectura como conocedor en el tema? Sí, el raterismo, el robo. Lo que pasa es que ahora es más visible y también, lógicamente, con los territorios que controlaban las pandillas no permitían operar muchas veces a la delincuencia común. Por ejemplo, casos de anécdotas que poseo de forma personal. Por ejemplo, una vez llevo un vehículo a que me lo revisara un mecánico ahí por la Evangélica, por cierto. Y conversando con el mecánico me dice, no, aquí no tenemos extorsión, me dice, porque gobierna la Mao Mao, me dice. ¿Sí? Y un día andaban asaltando en el semáforo, pero ellos vienen y se encargaron de expulsarlo, y que se regresaba lo iban a matar. Es decir, ya era sabido que las pandillas en cierta medida controlaban su territorio y no permitían esta delincuencia común, como el hurto, el robo. Sin embargo, siempre ha existido. Es decir, yo creo, siempre hemos mencionado que en seguridad el crimen no se elimina, sino que se neutraliza. Y si los gobiernos, no solamente El Salvador u otro tipo de gobierno, se vuelve más laxo en sus leyes, en su aplicación, si la impunidad impera, obviamente va a comenzar a fluctuar y a expandirse, como había sucedido en el pasado. Es decir, el pandillero, al ver que no había una pena específica o una condena como tal prolongada para la extorsión, el asesinato, o salía en libertad en cuestión de días, seguía extorsionando, me explico. Es decir, y si para estos delitos, por ejemplo, el que hablábamos de las estafas, la gente te seguía estafando, te llamaba que te había ganado en playas del país y estafaban gente y no pasaba nada, no había denuncia. Es decir, y lo iban a seguir haciendo, y es más, se sumaban otras empresas fantasmas a ese tipo de flagelo. A lo que quiero llegar, que lo importante es que la operatividad de las policías, algo que ha ayudado muchísimo también ahora, que tal vez en el pasado no existía, son los sistemas de videovigilancia. Es decir, ahora te lo registran cuando te abren un vehículo, ya sea de las alcaldías o también a nivel de cámaras de circuito cerrado de las residenciales. Es decir, que al operar este tipo de delito, el hurto, el robo, que te queda registrado. Es decir, y a veces le toman, bueno, si andan en vehículos, le toman placas, las cámaras, el registro, y las autoridades después, a través de la inteligencia policial, obviamente investigan. A lo que quiero ver, que lo que ha vuelto más visible también estos delitos son los registros que han quedado en los sistemas de videovigilancia, los cuales se han ido expandiendo con el tiempo, a través de los años. Es decir, antes no se invertía en esto. Ahora realmente ya somos un país en el cual, por lo menos las ciudades grandes, las principales, están haciendo esta inversión, que es realmente una buena inversión para la prevención en seguridad, prevención del crimen, y es donde la gente puede decir, se han expandido más, pero al final la capacidad de respuesta de las autoridades es muy buena con respecto a estos delitos. Ok, veamos, hablando de este nuevo proceso de recuperar o de levantar la economía, estas son las medidas que el presidente, tenemos el tweet ahí para que tengamos conocimiento que eso fue posteado esta mañana, en la que el presidente dice, pues hoy, este día, va a enviarse una propuesta para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios, por un periodo de 10 años, dice, ¿verdad? Y luego viene la parte de su traducción en inglés. Sí, buen anuncio, definitivamente, ¿no? Sí, es lo que estábamos hablando antes de la pausa. Tienen que bajar los precios. Sí, tú decías algo muy puntual, que mucha gente iba, después del anuncio del presidente, iba a los lugares y no habían bajado los precios. Sí. Es decir, ya está la advertencia, yo creo que el mismo presidente fue muy claro en eso, si no se iban a ver envueltos en problemas. Lo mismo se aplica con la cuestión de las gasolineras, que han multado de forma sistemática a muchas gasolineras por no actualizar los precios cuando hay una disminución como tal. Es decir, yo creo que al final, como dice el viejo adagio, dura es la ley, pero es la ley.
y si su aplicabilidad es específica en el país, yo creo que la población va a ir poniéndose en sintonía con lo mismo de la inseguridad. Yo lo mencionaba hace un momento, ahora lo piensas 2 veces, un delincuente común de decir hay cámaras, hay régimen de excepción, hoy sí la autoridad está trabajando en conjunto con la Fuerza Armada, ya si son racionales, ya lo piensan 2 veces de decir vamos a ir a delinquir como lo hacíamos antes. Lo mismo este tipo de abuso, yo creo que inclusive fue detenida una persona que por evasión, ¿te recuerdas? La semana pasada. Que dicen que son bandas ahí en el ¿cómo se llama? En la Tiendona. En el hospital, en el mercado La Tiendona. Sí, sí. Es que a eso voy. Pienso que son prácticas que se han venido dando durante años, sí, y no se le había... ¿Y no crees tú que si se reconoce que ahí hay grupos, si queremos verlos delictivos, no lo sé, pero que tienen ese tipo de prácticas que son delictivas? Exacto. Porque si yo compro un saco de papas a $10 y te lo voy a vender a ti, que llegas a comprar ahí a $20 y tú vienes y lo das a 25 y el otro en la tienda lo da a $27, eso no es delito. Sí, yo creo que es acá donde se tiene que ordenar la parte económica. No se ha capturado, no se ha sentado precedentes sobre eso. Sí, hubo una captura por evasión, ¿te recuerdas? De un vendedor, parece, no sé qué productos tenía él. Yo creo que todo esto va a sentar un precedente. Es como cuando se dio con el señor Miranda en la cuestión de buses, ¿te recuerdas? Cuando le habían subido a los precios del autobús sin autorización. Es decir, todas esas prácticas que se venían dando como algo cultural, llamémosle así, en El Salvador, y que no pasaba nada, dejar hacer, dejar pasar. Ahora estamos viendo una enorme diferencia. Yo creo que es acá donde, tanto como se aplicó para la parte de la operatividad pandilleril, en este caso para la parte económica, que a veces puede pasar más desapercibida. Sin embargo, ya llegó un momento que las mismas encuestas la población lo reclama y lo dice. La parte económica es lo que más me preocupa. La parte económica es la que es el principal reto. Es decir, ya es muy recurrente. Y es acá donde sabemos que el presidente actual se caracteriza por ser bastante estratégico e ir en coherencia con lo que demanda la población. Es ahí donde toma estas medidas. Y hoy en la mañana nos desayunamos esa propuesta que ha hecho él, bueno, que la va a enviar a la Asamblea. Ya varios diputados reaccionaron que van a ir en concordancia también con esa propuesta, y todo va con el objetivo de beneficiar al pueblo salvadoreño, porque no tiene sentido, Ernesto, que en cierta medida que se esté promocionando el turismo, etcétera, y a los salvadoreños que viven acá no se estén viendo beneficiados con esa ola turística o con esa ola económica que ya las pandillas no ejercen directamente sobre la sociedad salvadoreña. Me explico, es decir, tiene que haber un respiro como tal, y si saliste de la extorsión de las pandillas, saliste de ese amedrentamiento y te comienza a asfixiar las reventas, los precios inflados, es ahí donde el gobierno viene y actúa con ese tipo de medidas. Tenemos la ventaja hoy en día de que se actúa de conformidad inmediatamente y no con la impunidad del pasado. Sí, hay características bien distintas. Y rápido, ¿no? Sí, rápido, no solamente en las detenciones, sino que en una serie de situaciones. Fíjate que esos anuncios al presidente de la República tienen unas características bien específicas cuando da unas órdenes. Y yo creo que también ese reflejo de autoridad incide también para lo que se ha estado haciendo a nivel de políticas. Un ejemplo te pongo, cuando comenzó su gobierno, que todavía no poseía una asamblea como tal a favor, ¿te recuerdas con las telefonías? Lo sentenció vía redes sociales, es decir, les doy tantas horas para que corten la señal cerca de los centros penitenciarios. ¿Cómo era posible que gobiernos anteriores no habían hecho ese tipo de iniciativa, esa acción, para que las telefonías no le brindaran señal a los reclusos en los centros penitenciarios? Cuando sabemos de que en los centros penitenciarios se habían convertido en las oficinas de las pandillas, es decir, donde llamaban por teléfono para dar extorsiones, para dar indicaciones de extorsionar, para dar indicaciones de asesinar gente que no pagaba extorsión. ¿Me explico? Es decir, si un gobierno no controlaba las cárceles, difícilmente iba a dar seguridad pública en las afueras a su población. Casos concretos: Honduras, Ecuador, amotinamientos en las cárceles, decomisos de armas largas, granadas. Aquí no hemos tenido eso. A lo que quiero llegar con esto, que esa característica de autoridad del presidente, desde que se vio en esas primeras indicaciones, lo estamos viendo de forma similar ahora. A mí no me extraña realmente que siga esa dinámica conductual, en el aspecto que realmente lo que le ha venido a dar ese nivel de apoyo y popularidad a nivel de El Salvador. Ok, mira, el tiempo se me fue, me quedé con el sabor
y el gusto de seguir hablando más de otros temas. No hablamos de la situación política. Sí. No nos quedó mucho tiempo, pero sí de temas que tú manejas y conoces muy bien, que es el tema de la seguridad, el tema de la criminología. Y quiero agradecerte que hayas tenido el tiempo disponible para nosotros. Gracias. No, un gusto, Ernesto. Siempre es un gusto estar conversando contigo y un saludo a tu audiencia siempre. Gracias también a usted, amigo, que nos sintonizó. Muchas gracias. Quédese con nosotros. Arriba mi gente ya viene cargado de energía para que usted pase una feliz mañana. Cuídese también de la gripe, de la influenza, en fin, de tantas cosas que están afectando hoy en día las vías respiratorias. Así que muchísimas gracias. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.